Bienvenidos a Firmes en Medio del Mundo. Hoy comienzo este episodio de una manera diferente, no con una introducción preparada con mucha anticipación, sino desde un lugar más cercano, más personal. Hace unos días falleció un familiar muy cercano y muy amado, y si me permiten ser honestos con ustedes, hay cosas que uno sabe con la mente, que uno ha predicado, que uno ha creído durante años, que cuando llegan a la puerta de tu propia casa, necesitan pasar por un proceso diferente, no porque dejen de ser verdad, sino porque ahora las verdades tienen nombre y apellido, tienen un rostro, tienen el olor de una cocina, el sonido de una voz, el recuerdo de unas manos. Así que hoy no les hablo solo como alguien que estudió un pasaje, les hablo como alguien que esta semana necesitó que ese pasaje fuera real para él. El texto que vamos a ver está en Juan capítulo 11 versículo 25. Jesús está frente a una mujer que acaba de perder a su hermano, que ha llorado días, que creyó en Jesús y Jesús no llegó a tiempo, al menos no al tiempo que ella esperaba. Y en ese momento Jesús le dice algo que no es solo teología, es una declaración que cambia lo que significa morir, lo que significa vivir y lo que significa creer. Acompáñame hoy, necesito este episodio tanto como ustedes. La lectura de hoy dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para que estas palabras de Jesús nos lleguen con todo su peso, necesitamos entender en qué momento las dijo, porque no las dijo en un templo con iluminación y todo el mundo en reverencia. Las dijo afuera de una tumba, con gente llorando alrededor, con el olor del duelo en el aire. Juan escribe su evangelio con un propósito claro que él mismo declara al final. Estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Todo en Juan apunta a una pregunta central: ¿quién es este hombre? A lo largo del evangelio, Jesús hace 7 declaraciones usando la palabra en griego que significa yo soy. No es un giro lingüístico cualquiera, es el eco directo del nombre de Dios revelado a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo algo sobre su identidad que ningún rabino se había atrevido a decir. Y la resurrección de Lázaro es el escenario de la séptima y más grande de estas declaraciones. Betania era una aldea pequeña, a casi 3 kilómetros de Jerusalén. Allí vivía una familia que Jesús amaba. No es una frase de protocolo, el texto lo dice 2 veces de maneras distintas. Jesús los amaba. Cuando Lázaro enferma gravemente, las hermanas le mandan un mensaje. No piden con muchas palabras, solo dicen: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Como cuando uno llama a alguien de confianza y no necesita explicar mucho. Con eso es suficiente, él sabe. Pero Jesús no va de inmediato. Espera 2 días y Lázaro muere. Eso es difícil de leer y más difícil de vivir, porque hay momentos en que uno ora, uno confía, uno espera y el resultado no es el que uno pedía. Y la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos pensamos es: ¿dónde estabas? Marta se la hace directamente: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No es falta de fe, es la voz de alguien que cree, pero que en ese momento está roto por dentro. Y Jesús no la reprende, la escucha. En la cultura judía del primer siglo, el duelo no era algo que se manejaba en privado. Era comunitario, visible, ruidoso. Había vecinos y conocidos que llegaban por días. El dolor se expresaba sin filtros. Cuando Jesús llega, Lázaro lleva 4 días en la tumba. Ese detalle importa. En la tradición judía existía la creencia de que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días. 4 días significaba que ya no había ninguna posibilidad, que eso era definitivo. La propia Marta lo dice sin indirectas cuando Jesús pide que abran la tumba. Señor, ya hiede. No hay poesía en eso, hay realidad. La misma realidad que uno enfrenta cuando el médico da un diagnóstico, o cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, o cuando entra al cuarto y ya no hay nadie. Este pasaje ocurre justo antes de la última semana de la vida pública de Jesús. Después de esta señal, el Sanedrín decide que Jesús tiene que morir,
Hay una ironía que Juan no oculta. El que devuelve la vida a Lázaro es enviado a la muerte por eso mismo. Pero esa ironía tiene un propósito. Lázaro resucita como señal, Jesús resucita como realidad. Lo que Lázaro experimenta ese día es un adelanto. Lo que Cristo experimenta es el fundamento eterno. La diferencia es que Lázaro volvió a morir algún día, Cristo no. Hay una conversación antes de que Jesús llegue a la tumba que me parece una de las más humanas de todo el Nuevo Testamento. Marta sale a su encuentro, no espera, necesita verlo, y lo que le dice mezcla fe y dolor de una manera que muchos de nosotros conocemos muy bien. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay fe en eso, pero también hay algo que duele, un si hubieras estado aquí, que lleva adentro mucho más de lo que las palabras dicen. Y Jesús no la corrige, no le dice que se calme, que confíe más, que deje de cuestionar. Le responde con una de las afirmaciones más grandes que jamás salieron de su boca. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús dice yo soy, cualquier judío educado que escuchara esas palabras reconocía el eco de Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Jesús no está usando una figura literaria, está afirmando su identidad divina de la manera más directa posible. No dice que tiene acceso a la resurrección, no dice que puede pedirla prestada, dice que Él es la resurrección, que esa realidad que todos esperaban para el día final está concentrada en su persona. Esta semana, mientras procesaba la partida de mi familia, volví a estas palabras, y lo que me golpeó no fue tanto la doctrina, sino la persona detrás de la doctrina, que la resurrección no es un mecanismo impersonal del universo, es alguien que también lloró frente a una tumba, alguien que conoce por dentro lo que se siente. Jesús une dos palabras que tienen dimensiones distintas pero inseparables. La resurrección mira hacia adelante, hacia el día en que los cuerpos se levantarán. La teología bautista ha sostenido siempre con claridad la resurrección corporal. No nos disolvemos en el universo, no nos convertimos en energía abstracta. El cuerpo importa porque fue creado por Dios y fue redimido por Cristo. Habrá resurrección concreta y real. La vida mira hacia el presente. El término griego en Juan no significa simplemente existencia, es la vida que pertenece a Dios, comunicada al ser humano que cree. Y Jesús dice que esa vida comienza ahora, no el día que uno muere, ahora. Eso significa que quien está unido a Cristo ya lleva adentro algo que la muerte no puede destruir, como una semilla que ya fue plantada y que el invierno no puede matar. Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? No le pregunta si puede recitar la doctrina concreta, le pregunta si confía en Él, si está dispuesta a poner su peso sobre esa afirmación en el momento más oscuro de su vida. Y Marta responde algo que no es un examen teológico aprobado, es una confesión viva. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. No lo entendía todo, seguía con preguntas, pero confiaba en la persona. Eso es lo que Jesús busca. No fe perfecta, fe genuina, depositada en Él. La vida eterna no es un premio por desempeño religioso, no se acumula por méritos, se recibe por fe en Cristo que llevó sobre sí el juicio que merecíamos y resucitó como primicia de los que dormirán en Él. La muerte para el creyente no es extinción, es transición, una transición que nadie quisiera hacer antes de tiempo, que duele a los que se quedan, que tiene todo el peso del luto real, pero que no es el final de la historia, porque la historia la escribe el que dijo, yo soy la resurrección. La declaración de Jesús no fue hecha para quedar guardada en un libro, sino para sostenernos cuando el mundo parece desmoronarse. Sí, Él es la resurrección y la vida. Entonces, eso debe cambiar la forma en que caminamos hoy. Vamos a aterrizar esta verdad en situaciones muy concretas que muchos de nosotros estamos enfrentando ahora mismo. Número 1. Para el creyente en duelo. Esta semana he estado en ese lugar y lo primero que quiero decirles es, el dolor es legítimo, no tienes que apagarlo para parecer espiritual.
Jesús lloró en Juan capítulo 11, versículo 35, y eso no fue debilidad, fue amor, fue humanidad real. Puedes llorar y creer al mismo tiempo, puedes estar destrozado y confiar en Cristo al mismo tiempo. El duelo no contradice la fe. El duelo que no tiene esperanza es diferente al duelo que la tiene, pero los dos lloran. La diferencia no está en si lloras, está en lo que encuentras cuando levantas los ojos. Si perdiste a alguien que estaba en Cristo, esa persona no está perdida, está con Él, y habrá resurrección. No es metáfora, no es consuelo fabricado, es lo que el Evangelio declara como hecho. Y si perdiste a alguien y no sabes dónde está parado espiritualmente, no cargues ese peso solo, llévalo a Dios con honestidad. Él es justo y misericordioso, y hay cosas que pertenecen a Él, no a nosotros. Número 2. Para el creyente en ambientes no cristianos. Tal vez está rodeado de personas que ven la fe como un mecanismo de consuelo para los que no pueden enfrentar la realidad. Cuando llega el duelo y tú respondes diferente, no porque no duela, sino porque tienes una esperanza que ellos no comprenden, eso puede hablar más que 1000 argumentos. No necesitas defenderlo siempre con palabras. A veces, la forma en que atraviesas el dolor es el testimonio. Número 3. Para el que sostiene a otros en dolor. Lo más valioso que puedes dar a alguien que está en duelo no siempre es una palabra, a veces es presencia. Jesús llegó, preguntó, escuchó y lloró antes de actuar. No tengas miedo al silencio, no llenes el espacio con frases que suenan bien pero no ayudan. Estén ahí y en el momento adecuado señala a Cristo. No impongas, solo señala. Número 4. Para el que lucha con miedo a la muerte. Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice que Jesús vino a liberar a quienes por miedo a la muerte habían vivido toda su vida en esclavitud. Ese miedo es más común de lo que se admite en los círculos de fe. No es falta de espiritualidad, es parte de la condición humana caída. La respuesta no es no pensar en ello, es mirar directamente a quien dijo que Él es la resurrección. Si estás en Cristo, la muerte no tiene autoridad para definirte. Sí, te va a tocar, pero no tiene la última palabra. Número 5. Para el que duda. Si estás aquí y no estás seguro de si todo esto es real, si tienes preguntas que te resulta incómodo decir en voz alta, quiero que sepas que estás en buena compañía. Marta dudaba, Tomás dudaba. El padre del muchacho endemoniado le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe no es ausencia de preguntas, es la decisión de confiar en Cristo incluso cuando las preguntas no tienen respuesta completa todavía. Y la pregunta de Jesús para ti hoy es la misma que le hizo a Marta. ¿Crees esto? Esta semana me senté con el silencio que deja una persona cuando ya no está. Ese silencio tiene forma, tiene el contorno de alguien y no se llena con nada que sea de este mundo. Pero lo que encontré, o más bien lo que me encontró a mí, fue esto, que la esperanza cristiana no es un pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad, es una persona. Es Cristo que entró en la muerte, que la atravesó desde adentro y que salió del otro lado con las llaves en la mano. Mi abue se fue. Ese lugar en la familia va a quedar diferente. Hay conversaciones que ya no van a ocurrir. Hay una voz que ya no voy a escuchar del mismo lado. Y eso duele. No tengo palabras bonitas para eso. Pero sí tengo esta declaración de Jesús. Y hoy, más que ningún otro día, elijo creerle. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El centro de todo esto no soy yo y mi dolor, ni tú y el tuyo. El centro es Él, el que venció a la muerte no como concepto, sino como hecho histórico, corporal y verificable. El que resucitó y cuya resurrección es la garantía de la nuestra. Si crees en Él, lo que tienes no es solo doctrina correcta, tienes vida, la clase de vida que la tumba no puede contener. Señor Dios, hoy me acerco a ti desde un lugar más cercano que de costumbre, desde el duelo propio, y creo que muchos de los que escuchan también vienen de ese lugar. Gracias porque no nos pides que lleguemos con todo resuelto. Gracias porque Jesús lloró, porque entró en el dolor humano desde adentro, no desde arriba con distancia segura.
Gracias porque la resurrección no es solo una promesa futura, sino una persona presente. Por quienes lloran hoy una pérdida reciente, pido tu consuelo que no es distracción, sino presencia real. Que el Espíritu Santo, el Consolador que enviaste, haga en sus corazones lo que ninguna palabra humana puede hacer. Por quienes tienen miedo, da la paz que no viene de entender todo, sino de confiar en ti. Por quienes acompañan a otros en dolor, da sabiduría, paciencia y la gracia de saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Por quienes dudan, ten misericordia. Conoce la diferencia entre quien duda porque busca y quien duda porque huye. Encuentra a los que buscan. Y para todos nosotros, que Cristo sea suficiente, que la resurrección sea suficiente, que cuando miremos lo que perdemos, podamos también ver lo que no se puede perder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Gracias por acompañarme hoy. Este episodio salió de un lugar real y espero que haya llegado a un lugar real en ustedes también. Si están en duelo, no están solos. Si tienen miedo, hay alguien más grande que ese miedo. Si tienen preguntas, el que tiene las respuestas no se incomoda con ellas. Compartan este episodio con alguien que lo necesite. No porque sea buen contenido, sino porque estas palabras, las de Jesús, merecen llegar a quienes están en la oscuridad. Seguimos firmes, no porque seamos fuertes, sino porque el que nos sostiene lo es. Hasta el próximo episodio.